Informativos y en este no fue la excepción. Yo le mencionaba al inicio que la Junta de Gobierno de Banjico, del Banco de México, disminuyó en 25 puntos la tasa de interés hasta 10.75%. Pero para entender cuál fue o cómo se dio la decisión del Banco de México, de la Junta de Gobierno de Banjico, le agradezco a Luis Miguel González, director editorial del Economista, nos tome la llamada esta noche. Qué gusto saludarle, Luis Miguel. El gusto es mío, Michelle, a tus órdenes. Gracias. ¿Cómo podemos traducir esto a la gente que está todavía en el proceso de entender, sobre todo cuando se habla de, al parecer, un paso positivo, una decisión importante en el Banco de México? La decisión es dividida en la Junta de Gobierno, hay que recordar, son 5 integrantes de la Junta Ujú. los que toman la decisión, y yo creo que la propia idea de que es una decisión dividida nos explica o nos ayuda a entender cómo hay 2 formas de ver lo que se tendría que hacer. Me explico. Quienes votaron a favor de mantener las tasas dicen la inflación sigue fuerte y no debemos bajar las tasas. Eso fueron 2 miembros de la Junta. Otros, la mayoría, que en este caso son 3, Michelle, dicen es tiempo de bajar la tasa un poquito más. ¿Qué elementos tienen en contexto? Yo diría, por un lado, señales de enfriamiento de la economía. Ujú. Entonces, hay algo de, bueno, bajando la tasa, que es, hay que decir, se baja de 11 a 10.75. Esta decisión ayuda un poco a que la economía se mueva, baja un poco los costos financieros y por otra parte, para los bancos centrales hay uno de los indicadores que ellos siguen con mucho, los banqueros centrales, es lo que llaman inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? En inglés le dicen core inflation, que es como el corazón de la inflación. Quítale todo lo que es volátil, frutas, verduras, energéticos, y quédate con los precios más estables porque son una medida más confiable de la inflación. Esa se ha ido bajando. En buena medida, Michelle, yo diría, la mayoría apostaba o apostábamos porque no iba a haber movimiento, Ujú. pero el Banco de México apuesta a que la Reserva Federal en las próximas semanas va a bajar la tasa y de alguna manera se va a mantener competitiva la tasa que ofrece México respecto a la tasa de Estados Unidos. Bien, y aquí, ¿cómo intervienen otros factores externos? Porque veo que es un tema también que obviamente ha preocupado, aunque algunos le atribuyen a un movimiento que se da en Asia de bolsas, hay otros que coinciden en que era inminente que, por ejemplo, el peso mexicano pues incrementara ante el dólar o obviamente se presentara esta depreciación. Aquí está donde interviene también un factor como este. Es muy buena pregunta, Michelle, porque siempre cuando hablamos de por qué el peso está o estaba tan fortachón, Ujú. tan superpeso, y uno de los factores que ayudaba a entenderlo era la tasa de interés, pero en particular el diferencial de tasas. Entonces, este movimiento coincide con todo lo que pasó esta semana, el lunes negro, etcétera. Había cierto nerviosismo de decir, oye, y si el Banco de México baja la tasa, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? La verdad es que en las primeras horas después de la decisión hubo incluso una revaluación o revaloración del peso. Ganó unos centavitos. Pero sí hay una relación, Michelle, entre nivel de tasas Sí. y el, vamos a decir, el valor del peso mexicano, más como una cuestión no de ver el día exacto en que se mueve la tasa, sino en un periodo de altas tasas, lo más probable es que el peso sea fuerte y en un periodo de tasas relativamente bajas, lo más probable es que el peso se depreciara.
Permítame ir a algo más de los barrios, más de los municipios, porque cada vez que se habla de inflación, cada vez que se traduce hacia los estados, Luis Miguel y auditorio, la inflación, si sube o baja, no se pueden deshacer de lo que genera el rumor del posible incremento de los precios. Y muchos comercios incrementan el precio de productos, sobre todo los básicos, al parecer se ven, son los más afectados y obviamente golpean el bolsillo de la gente. Este es otro factor que se puede contemplar también en este análisis, ¿no? Totalmente. Cuando vemos el banco, antes el Banco de México daba la cuenta de la inflación, Ujú. ahora es el INEGI. Y tiene dos maneras de contarnos. Está el índice, que es el agregado, pero nos dice, por ejemplo, frutas y verduras han subido 23%. Eso explicaría por qué muchísima gente, me refiero a conversaciones Sí, cotidianas, la gente cuando va al súper, al tianguis, de repente dice, oye, qué caro está, no sé, el aguacate, qué cara está la naranja. Pues efectivamente, en promedio, frutas y verduras están subiendo más de 23%. En buena medida, las decisiones del Banco de México tienen que ver con tratar de atajar esta inflación, este aumento de precios, pero para ser francos, no es que sea una especie de medicina 100% seguro. No es como decir, oye, me duele la cabeza, ¿qué me recomiendas? Pues aquí dices, me duele la inflación y aunque la tasa suba, sí. no necesariamente al ratito ya se nos quitó el dolor de cabeza asociado a la inflación. Bien, Luis Miguel González, permítame cerrar esta charla y agradecerle de verdad sus importantes aportaciones. Obviamente, el hecho de tener dentro de la Junta de Gobierno estas votaciones tan diferenciadas habla de que hay inquietud, hace falta información, por supuesto, pero también emite como este tipo de mensaje de que puede haber un cierre con un poco de desequilibrio, el cierre de la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿O qué se estima? ¿Qué se estima desde el Banco de México en torno a la inflación? Yo creo que respecto al Banco de México y cierre de administración, me atrevo a decir, respecto a la próxima administración, creo que el mensaje más importante es de respeto a la autonomía, que el Banco Central siga tomando decisiones a partir de criterios técnicos, Sí. me parece que es lo más relevante. Yo diría, Michelle, el Banco de México, sin lugar a dudas, es la institución económica más confiable, más prestigiada de México y está haciendo su chamba. Yo insisto, el Bien. que sea una votación dividida nos da una idea de, es una decisión complicada en un momento complicado. Y si la hubiera dejado en 11, habría quien dijera, oye, pero es que está carísimo el dinero. Ujú. Y lo mueve y alguien dice, oye, se está moviendo muy rápido para para bajar un poco el costo del dinero y todavía no podemos cantar victoria Así es. frente a la inflación. Lo que se bui No hay lo que se decisión fácil en este momento para el Así Banco es. Central. Sin duda, Luis Miguel. Entonces, lo que se buscó a través de estos votos es equilibrio, o al menos mantenerlo así en lo que pasamos la turbulencia. Luis Miguel González, director editorial del Economista, gracias por esta charla. No, gracias a ti, Michelle. Bueno, Muy buena noche. Y bueno, si usted tenía contemplado